Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad resulta fascinante. Imaginemos por un momento la colisión entre dos mundos que parecen no tener absolutamente nada que ver. Por un lado, las inmensas fuerzas macroeconómicas globales y por otro, el entorno más microscópico posible, un aula de educación infantil. A simple vista pensaríamos que están a años luz de distancia, ¿verdad? Pues sorprendentemente están hiperconectados. Hoy vamos a desentrañar cómo el gran tablero de ajedrez mundial acaba dictando lo que pasa en las escuelas locales. Y es que esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. Lo normal es tener la fuerte convicción de que las comunidades locales, los padres, los profesores o como mucho el gobierno regional son quienes moldean la educación. Tenemos esa idea súper arraigada de que es un tema de andar por casa, totalmente protegido de las tormentas internacionales. Pero toca cuestionar esto. ¿Y si resulta que esas piezas de bloques y las rutinas de por la mañana están siendo dirigidas por algo muchísimo más grande y que ni siquiera vemos a simple vista? Para arrancar bien, vamos a dejar claro de qué estamos hablando. En el contexto de este análisis, cuando decimos geopolítica en la educación, nos referimos a todas esas fuerzas globales, tanto políticas como económicas, que actúan casi como corrientes submarinas. Son invisibles, sí, pero tienen una fuerza brutal para ir calando hacia abajo. Empiezan en reuniones internacionales de alto nivel y acaban moldeando las prioridades de todo un país, alterando al final el entorno de las aulas. Así que vamos a hacer un viaje conceptual fascinante, desde lo más macro hasta lo más micro. Y para este viaje, este es nuestro mapa de ruta. 1. El reordenamiento global. 2. Las fuerzas geopolíticas del siglo XXI. 3. Cómo se moldean las políticas educativas nacionales. 4. El enfoque en la educación infantil. 5. Las transformaciones clave. Y 6. El futuro del aprendizaje. Vale, arranquemos con la primera sección, el reordenamiento global, preparando el escenario para el siglo XXI. A ver, la entrada al siglo XXI no fue simplemente cambiar el calendario en la pared. Trajo consigo una sacudida bestial en cómo funcionan nuestras sociedades. Las reglas del juego cambiaron por completo y la verdad, ninguna institución se ha librado de este reordenamiento. Para entender todo esto con base sólida, esta explicación se fundamenta en una investigación académica súper rigurosa titulada Reordenamiento global de las políticas educativas nacionales del siglo XXI. Es un trabajo fenomenal de las investigadoras Elisa Gaviria Starkey e Inmaculada Navarro González, donde documentan al milímetro cómo los países no legislan en una burbuja, sino que responden a estos nuevos imperativos globales. Pasamos a la sección 2, fuerzas geopolíticas del siglo XXI, los hilos invisibles. Ahora, lo verdaderamente interesante es analizar esos hilos invisibles, esas presiones que tiran desde fuera. Si echamos la vista atrás, el contraste es enorme. En el siglo XX, los sistemas educativos eran bastante rígidos, superlocales y básicamente estaban pensados para alimentar una economía de corte industrial. Las escuelas casi parecían fábricas. Pero claro, las necesidades de nuestro siglo actual piden a gritos todo lo contrario. Estructuras muchísimo más fluidas, una perspectiva totalmente globalizada y una economía que se basa pura y duramente en el conocimiento. Lo que era mano de santo hace 50 años, hoy se queda muy, muy corto para sobrevivir en el plano geopolítico. Y este impulso hacia el cambio es, literalmente, una avalancha. Tenemos una serie de fuerzas actuando todas a la vez, un avance tecnológico que no tiene precedentes, una rapidísima globalización económica, dinámicas de poder internacional que cambian sin parar y la necesidad urgente de nuevas habilidades laborales. Es una fuerza arrolladora que no entiende de fronteras. Lo que nos lleva a la sección 3, moldeando a las políticas educativas nacionales, traduciendo necesidades globales a leyes nacionales. Ante esta presión tremenda, el punto clave es que a los gobiernos nacionales no les queda otra que actuar de intermediarios, sobre todo si no quieren quedarse atrás económica y estratégicamente. Lo que hacen es convertir toda esa urgencia geopolítica en leyes concretas, a través de un claro efecto embudo. Todo empieza en el paso 1, la fase global, con un cambio geopolítico fuerte. Esto genera presión hacia el paso 2, obligando a los ministerios a adaptar sus legislaciones a toda velocidad. Y finalmente, toda esa burocracia aterriza en el paso 3, llegando directamente a la implementación del día a día en la escuela local. Entramos en la sección 4, el enfoque en la educación infantil, acercándonos al nivel micro. Y aquí está la gran pregunta, ¿por qué enfocarse precisamente en los más pequeños? Bueno, resulta que en esta carrera global, intentar cambiar las cosas de la educación secundaria o en la universidad ya se considera llegar tarde. La primera infancia es la inversión con mayor rentabilidad a largo plazo para cualquier país. Así que estas macropolíticas se materializan en cosas súper concretas. Vemos cómo se ajustan drásticamente los planes de estudio en infantil, se reasignan fondos nacionales enormes hacia estas primeras etapas, se priorizan desde muy temprano habilidades globales clave como resolver problemas y se hace un esfuerzo tremendo por estandarizar la educación desde los primeros meses de vida. Hay que pararse un segundo para asimilar la magnitud de esto.
La educación infantil ha dejado de ser vista simplemente como una guardería de barrio para que los padres puedan ir a trabajar. Ya no es solo eso, se ha elevado. Ahora se entiende como el bloque de construcción fundamental, la base absoluta sobre la que se va a sostener la futura posición geopolítica y la competitividad de un país entero en las próximas décadas. El nivel de lo que está en juego es inmenso. Vamos a la sección 5, transformaciones clave de las políticas, la fricción de la globalización. Obviamente, ningún cambio de este calibre es un camino de rosas. Como detalla la investigación, hay una fricción clarísima al chocar dos realidades. Por un lado, tenemos los modelos nacionales antiguos, sistemas rígidos, muy insulares, que miran hacia adentro y que acaban siendo propensos a la crisis ante el ritmo actual. Y por el otro, las nuevas soluciones políticas propuestas que buscan ser todo lo contrario. Estructuras altamente adaptables, alineadas con los estándares del mundo y con la mirada puesta directamente en el futuro. Es un choque de placas tectónicas burocráticas interesantísimo, y lo observamos aquí de forma puramente estructural e imparcial. Y llegamos a la sección 6, el futuro del aprendizaje. ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? Para ir atando los cabos de esta explicación, nos quedamos con esta reflexión fundamental. El reordenamiento de las políticas educativas nacionales está intrínsecamente ligado a la navegación por las realidades geopolíticas del siglo XXI. Básicamente, es imposible entender las reformas de la escuela de tu barrio sin mirar antes el mapamundi. Cada nueva ley, cada pequeño cambio en lo que aprenden los niños es en el fondo una maniobra estratégica a largo plazo. La educación es, sin lugar a dudas, la herramienta geopolítica por excelencia. Lo que nos deja con una última reflexión bastante potente. Sabiendo ahora que los hilos invisibles del panorama internacional son los que mueven los engranajes de la educación infantil, ¿cómo va a remodelar la geopolítica del mañana el aula local? Mientras el mundo siga acelerándose, ¿qué nuevos entornos nos exigirán? Seguramente, la próxima vez que veamos una escuela infantil, la miraremos con otros ojos, sabiendo que ahí dentro se está gestando el futuro global. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.